¿Sabías que existe un libro tan poderoso que fue eliminado deliberadamente de la Biblia? El libro de Enoc, oculto por siglos, contiene misterios bíblicos y revelaciones ocultas que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestra espiritualidad. Este texto, escrito por el bisabuelo de Noé, habla de ángeles caídos, gigantes, profecías y un apocalipsis que sacudiría los cimientos de la humanidad. Pero, ¿por qué fue considerado tan peligroso como para ser excluido del canon bíblico? Imagina que estas páginas escondidas contienen secretos espirituales capaces de revelar lo que realmente ocurrió antes del diluvio. Podría ser que estos relatos expongan verdades que los líderes religiosos no querían que supiéramos. O quizá el libro de Enoc guarda información tan impactante que el mundo aún no está listo para aceptar. Si alguna vez te has preguntado ¿qué hay detrás de las decisiones que formaron la Biblia tal como la conocemos? Este es el momento de descubrirlo. Prepárate para adentrarte en un viaje hacia lo desconocido, donde exploraremos el contenido de este libro prohibido, su historia y las teorías que giran en torno a su exclusión. ¿Qué nos oculta este texto antiguo? ¿Y qué impacto tendría en nuestra fe si lo estudiáramos a fondo? Acompáñanos en esta exploración de los misterios más profundos de la espiritualidad cristiana. ¿Sabías que existe un libro tan poderoso que fue escrito por el bisabuelo de Noé, un hombre que caminó con Dios? El libro de Enoc, lleno de misterios bíblicos, relata eventos tan profundos que algunos creen que su exclusión fue intencional. Este texto contiene revelaciones ocultas sobre los cielos, los ángeles caídos, los gigantes llamados Nefilim, e incluso profecías sobre el reino del Mesías. ¿Qué hace que este libro sea tan fascinante, pero a la vez tan polémico? Quizás sean sus secretos espirituales, que siguen inquietando tanto a creyentes como a estudiosos. Pero, ¿por qué se mantuvo escondido durante siglos? Imagina un relato donde los vigilantes, ángeles enviados por Dios para observar la tierra, se corrompieron al desear a las mujeres humanas. Ellos enseñaron conocimientos prohibidos y engendraron a los gigantes, una raza violenta que alteró el orden de la creación. Esta narrativa, entre los misterios bíblicos más oscuros, coloca al libro de Enoc en el centro de un debate espiritual. Además, se habla de un apocalipsis, donde el Mesías traerá justicia divina. ¿Será esta una de las razones por las que fue eliminado de la Biblia? Curiosamente, el libro de Judas en el Nuevo Testamento cita directamente a Enoc, lo que demuestra que fue altamente valorado por los primeros cristianos. Sin embargo, la historia no termina ahí. El texto explora el infierno espiritual de los ángeles caídos, un lugar oscuro reservado para aquellos que desafiaron la voluntad divina. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué buscaba realmente Enoc al escribir estas revelaciones? Y más importante aún, ¿quién decidió silenciar su mensaje? La narrativa del libro de Enoc va más allá de lo imaginable. Describe visitas a múltiples cielos, encuentros con seres celestiales y detalles que desafían las interpretaciones tradicionales de la Biblia. Pero lo que más impacta es cómo conecta estas historias con la promesa de redención y el juicio final. Estas revelaciones ocultas retan a los creyentes a cuestionar lo que siempre han aceptado como verdad. ¿Será que su exclusión fue un intento de proteger un sistema de creencias? ¿O hay algo más profundo detrás de esta decisión? Otra cuestión intrigante es cómo este libro fue preservado en algunas tradiciones religiosas, mientras otras lo rechazaron. Por ejemplo, para la iglesia etíope es canónico, pero en Occidente se le relegó al olvido. ¿Acaso esto revela una conspiración espiritual para ocultar verdades que podrían cambiar la historia del cristianismo? ¿O simplemente refleja inconsistencias teológicas que lo convirtieron en un tema de controversia?
Al final, el libro de Enoc no solo revela secretos espirituales impactantes, sino que deja una sensación inquietante de que hay mucho más detrás de la historia oficial. ¿Es posible que los eventos descritos en él resuenen en nuestro tiempo como una advertencia divina? ¿O preferimos no cuestionarlo para evitar enfrentar verdades incómodas? Tal vez su exclusión no sea el final de su historia, sino el inicio de un misterio aún más profundo. En el año 325 d.C., en el famoso Concilio de Nicea, se tomó una decisión que marcaría la historia del cristianismo: excluir el libro de Enoc de la Biblia. Este libro, que contenía misterios bíblicos y revelaciones ocultas, fue considerado inapropiado para formar parte de las Escrituras. ¿Pero qué motivó realmente esta decisión? ¿Fue un acto de censura espiritual o un intento de proteger a la Iglesia de contradicciones internas? Su eliminación ha dado lugar a innumerables teorías sobre los secretos espirituales que se buscaban ocultar deliberadamente. Entre las razones oficiales para su exclusión se mencionan inconsistencias con otros textos bíblicos y dudas sobre su verdadera autoría. Sin embargo, muchos creen que las revelaciones ocultas del libro eran demasiado peligrosas para los líderes de la época. Hablaba de los ángeles caídos, del juicio divino y de un apocalipsis que revelaría los errores de la humanidad. ¿Acaso los líderes del concilio temían que estas verdades sacudieran los cimientos de la fe cristiana? Además, hay quienes sugieren que la exclusión del libro de Enoc tuvo más que ver con el poder político que con cuestiones espirituales. Recordemos que el Concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino, un hombre que buscaba unificar a un imperio dividido bajo una misma fe. ¿Podría ser que el contenido del libro amenazara esa unidad? Los misterios bíblicos que contiene siguen generando preguntas. ¿Era realmente incompatible con la Biblia o fue eliminado por conveniencia? Algunos estudiosos argumentan que el libro de Enoc ofrecía una visión del cielo y el infierno que no encajaba con la doctrina oficial. Describía a los ángeles caídos, a los nefilim y a un reino celestial dividido en múltiples niveles, ideas que podrían haber sido vistas como herejías. Pero, ¿quién tiene la autoridad final para decidir qué es herejía y qué no? Estas decisiones, tomadas hace más de 1000 años, aún influyen en nuestra comprensión de los secretos espirituales. A pesar de su exclusión, el libro no desapareció por completo. Fue preservado en algunas comunidades cristianas, como la Iglesia etíope, y redescubierto siglos después en manuscritos antiguos. Esto plantea una pregunta inquietante. Si el libro de Enoc fue considerado herético, ¿por qué sobrevivió durante tanto tiempo? ¿Podría ser que su mensaje aún tenga un propósito divino que estamos llamados a descubrir? Quizás su exclusión no sea el final de su impacto, sino un inicio para reflexionar sobre lo que significa la verdad espiritual. El hecho de que el libro de Enoc haya sido eliminado no significa que su contenido sea irrelevante. Al contrario, su exclusión lo convierte en un enigma aún más fascinante. ¿Qué secretos tan importantes contiene como para que se decidiera apartarlo de la Biblia? ¿Qué verdades sobre Satanás, los demonios y el juicio final han sido silenciadas? Quizás sea hora de que volvamos a examinar este texto, no como una amenaza, sino como una pieza clave de los misterios bíblicos. Uno de los relatos más impactantes del libro de Enoc es el de los vigilantes, ángeles enviados por Dios para observar la tierra, que sucumbieron a sus deseos carnales y desobedecieron al Creador. Estos seres celestiales, fascinados por la belleza de las mujeres humanas, tomaron esposas y engendraron una raza híbrida conocida como los Nefilim, gigantes violentos que llenaron el mundo de caos. ¿Cómo un acto tan desafiante pudo ocurrir bajo los ojos de Dios? Este evento marcó un antes y un después en los misterios bíblicos, pues conecta directamente con el pecado y el apocalipsis que vendría más tarde.
Los vigilantes no solo tomaron mujeres humanas, sino que también enseñaron conocimientos prohibidos que alteraron el equilibrio espiritual de la humanidad. Desde las artes de la guerra hasta la magia y la astrología, estas revelaciones desataron una ola de corrupción que llevó a la humanidad a su decadencia. El libro de Enoc describe con detalles fascinantes cómo estos ángeles caídos fueron condenados por Dios y enviados a un lugar de oscuridad eterna. ¿Acaso este relato sobre los vigilantes y los nefilim es la clave para entender los secretos espirituales del mal en el mundo? El surgimiento de los nefilim es quizás una de las partes más controvertidas del libro de Enoc. Estos gigantes no eran simples seres humanos. Eran criaturas con una fuerza y una violencia tan extremas que llevaron a Dios a enviar el diluvio para purificar la tierra. Este evento, lleno de revelaciones ocultas, ha hecho que muchos se pregunten, ¿quedan rastros de los nefilim en la actualidad? ¿O su existencia fue completamente erradicada? Las escrituras parecen sugerir que su espíritu podría aún influir en el mundo, alimentando el caos y la rebelión contra Dios. El relato de los vigilantes y los nefilim no solo es un relato de desobediencia, sino también una advertencia. Este episodio refleja el poder destructivo de la corrupción espiritual y la importancia de mantener la pureza en la relación entre lo divino y lo humano. Sin embargo, también plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué Dios permitió que los vigilantes descendieran en primer lugar? ¿Acaso todo esto formaba parte de un plan mayor, un rompecabezas divino que solo podemos entrever en los misterios bíblicos? Aunque el libro de Enoc detalla el castigo de los vigilantes, su influencia parece haber dejado cicatrices profundas en la humanidad. Las enseñanzas prohibidas que impartieron no solo corrompieron su generación, sino que sembraron semillas de rebelión que, según algunos, aún persisten. ¿Podría ser que estas revelaciones ocultas sobre los vigilantes y los nefilim nos adviertan de los peligros de ignorar las leyes divinas? Tal vez este relato no sea solo una historia antigua, sino un reflejo de los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. La historia de los vigilantes y los nefilim nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la humanidad puede resistir las influencias del mal. Estos ángeles caídos y sus descendientes gigantes representan una lucha eterna entre el bien y el mal, un conflicto que se extiende hasta el Apocalipsis. ¿Será posible que su legado aún tenga eco en nuestro tiempo? O quizá lo que nos enseña el libro de Enoc es que los verdaderos secretos espirituales no están en el pasado, sino en cómo enfrentamos el presente. El libro de Enoc nos introduce a una visión extraordinaria, la existencia de múltiples cielos, cada uno con un propósito específico y una conexión directa con lo divino. Según este relato, no hay un solo cielo, sino 10 niveles que van desde lo terrenal hasta el trono de Dios. Cada cielo alberga maravillas y misterios que desafían nuestra comprensión del universo y la espiritualidad. ¿Qué nos dicen estas revelaciones ocultas sobre la relación entre el cielo, la humanidad y los ángeles? ¿Por qué estas descripciones detalladas nunca llegaron a formar parte de la narrativa bíblica oficial? El primer cielo, según Enoc, es el lugar donde se manifiestan los fenómenos atmosféricos, como las nubes y las estrellas. Pero a medida que ascendemos, los cielos se vuelven más complejos, albergando seres angelicales, secretos espirituales y registros de los actos humanos. En estos niveles superiores, Enoc fue testigo de lugares de juicio y bendición, donde el destino de las almas es decidido. Este concepto de múltiples cielos contradice la visión tradicional, planteando preguntas inquietantes. ¿Podría ser que el libro de Enoc revele dimensiones espirituales que aún no comprendemos del todo? Lo que más destaca es el 10º cielo, el lugar donde se encuentra el trono de Dios rodeado de gloria eterna.
Enoc describe este espacio como indescriptiblemente brillante, un lugar donde ningún ser humano podría llegar sin la intervención divina. Este nivel celestial representa la cúspide de los misterios bíblicos, un espacio reservado para la comunión directa con el Creador. Pero, ¿por qué esta idea de 10 cielos no fue adoptada en la teología convencional? ¿Acaso su complejidad era demasiado para los líderes religiosos de la época? Cada cielo también está habitado por seres celestiales que cumplen funciones específicas. Desde los vigilantes hasta los ángeles que registran los actos humanos, estos cielos son mucho más que un lugar de existencia. Son sistemas ordenados que reflejan la voluntad de Dios. Estas descripciones nos hacen reflexionar. ¿Qué papel tienen estos cielos en nuestra vida espiritual? ¿Podría ser que el libro de Enoc nos esté ofreciendo un mapa divino que hemos ignorado por siglos? Aunque muchos han descartado estas narrativas como simbólicas o exageradas, la posibilidad de múltiples cielos nos invita a reconsiderar nuestra percepción de lo divino. Si Enoc realmente experimentó estas visiones, ¿qué implicaciones tienen para nuestra comprensión del Apocalipsis y el destino eterno de las almas? Estas revelaciones ocultas nos abren a la idea de que el cielo no es un lugar único, sino un complejo sistema que trasciende nuestra imaginación. El libro de Enoc nos desafía a mirar más allá de lo conocido y a contemplar los secretos del universo con una mente abierta. ¿Será posible que estos múltiples cielos sean una clave para entender mejor el propósito divino? O tal vez su exclusión de la Biblia fue un acto deliberado para protegernos de verdades que aún no estamos listos para aceptar. Lo que es seguro es que este relato no deja de despertar preguntas y curiosidad sobre los misterios bíblicos y su conexión con nuestro destino espiritual. El libro de Enoc no solo fue excluido de la Biblia, sino que además fue etiquetado como herético por varias tradiciones religiosas. Este hecho ha generado teorías fascinantes. ¿Fue su exclusión un acto legítimo basado en inconsistencias con las Escrituras o una conspiración para ocultar verdades peligrosas? Muchos argumentan que este texto, lleno de misterios bíblicos, desafía las narrativas aceptadas sobre los ángeles, el Apocalipsis y los secretos espirituales que vinculan a la humanidad con lo divino. ¿Qué habría pasado si nunca se hubiera eliminado de la Biblia? Una de las razones más citadas para su exclusión son sus aparentes contradicciones con otros textos bíblicos. Por ejemplo, las descripciones de los vigilantes y los nefilim no tienen un paralelo claro en la Torá o en el Nuevo Testamento. Sin embargo, también es cierto que el libro de Judas lo menciona directamente, reconociendo su valor espiritual. ¿Cómo podemos reconciliar este reconocimiento con su posterior rechazo? Quizá esta supuesta inconsistencia es, en realidad, una excusa para apartarlo de la doctrina oficial. Por otro lado, hay quienes creen que el contenido del libro de Enoc era demasiado impactante para ser aceptado por la iglesia primitiva. Sus descripciones de los cielos, los ángeles caídos y las profecías sobre el juicio divino podían desestabilizar el orden teológico establecido. ¿Acaso el Apocalipsis descrito en el libro revelaba verdades incómodas sobre la humanidad y su relación con Dios? Estas revelaciones ocultas son una invitación a explorar qué fue lo que realmente motivó su exclusión. La teoría de la conspiración se refuerza al considerar cómo el libro de Enoc sobrevivió en ciertas tradiciones religiosas, como la iglesia etíope, mientras que en el mundo occidental fue prácticamente eliminado. ¿Por qué una rama del cristianismo lo valoró, mientras que otra lo consideró herético? Esta dualidad plantea preguntas intrigantes. ¿Hubo una intención deliberada de borrar sus enseñanzas? ¿O tal vez su contenido fue considerado demasiado avanzado para la comprensión de la época? A pesar de su exclusión,
El libro de Enoc continúa atrayendo la atención de estudiosos y creyentes por igual. Algunos ven en él una pieza perdida del rompecabezas bíblico, mientras que otros lo consideran un texto apócrifo sin relevancia doctrinal. Sin embargo, su existencia misma nos lleva a cuestionar la autoridad detrás de las decisiones teológicas. ¿Quién decide qué es válido y qué no en el canon bíblico? Y más importante aún, ¿qué verdades espirituales podrían estar ocultas bajo esta decisión? El debate sobre el libro de Enoc no termina con su exclusión, al contrario, solo lo hace más relevante. Si su contenido realmente contradice la Biblia, ¿por qué sigue siendo estudiado con tanta intensidad? Y si en cambio contiene misterios bíblicos y secretos espirituales que podrían enriquecer nuestra fe, ¿no deberíamos revisarlo con una mente abierta? Quizás lo que este libro representa no es una amenaza, sino una oportunidad para profundizar en el conocimiento divino y confrontar los dilemas de nuestra espiritualidad. Ahora que conoces los secretos del libro de Enoc, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? Este texto perdido nos invita a cuestionar lo que damos por sentado sobre nuestra fe, los misterios bíblicos y los límites de lo espiritual. ¿Estás listo para profundizar más en estas revelaciones ocultas o preferirás ignorarlas? Como tantos lo han hecho a lo largo de la historia, reflexiona por un momento si este libro contiene verdades que podrían transformar nuestra comprensión del Apocalipsis, los ángeles y los secretos espirituales. ¿No vale la pena investigarlo? Quizás, al enfrentarnos a lo que nos fue ocultado, encontremos respuestas que cambien no solo nuestra fe, sino también nuestra vida. Te invito a compartir tus pensamientos. ¿Crees que este libro debería formar parte de la Biblia? ¿Qué opinas sobre los motivos detrás de su exclusión? Deja tu comentario y únete a la conversación. Si este tema despertó tu curiosidad, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más exploraciones como esta. Vamos juntos a descubrir lo que otros no se atreven a revelar.